Buenas tardes a todos en el municipio de Escuintla, departamento de Escuintla, el día 9 de junio del año 2022, siendo las 13 horas, ante mí, Ronald Leonel Estuardo López Mazariegos, pues nos encontramos constituidos en la sala de audiencia del Juzgado de Paz Penal de Turno de Escuintla, dentro de la carpeta judicial identificada con el número 05027-2022-0002, para la presente fecha y hora se tiene programada audiencia de conocimiento de cargo del acusado Juan Gómez, a quien se le atribuye el delito de negación de asistencia económica en agravio de María Rivera. El propósito de la presente audiencia es discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal y evaluar si existe o no fundamento serio para someter al acusado a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en el hecho delictivo que se le imputa. Se le hace constar, se hace constar que la presente audiencia se queda registrada mediante el sistema de audio. Se le advierte a los comparecientes que deberá permanecer en silencio mientras no estén autorizados para tomar el uso de la palabra. Asimismo, queda prohibido el uso de teléfono celular y que si lo cree, por favor, ponerlos en vibrador. Hace constar que este juzgador emitirá su resolución con base a los principios de justicia, imparcialidad e independencia judicial, y que se le advierte al acusado la importancia de la presente audiencia y que deberá prestar atención en todo momento. Caso contrario, se expulsará a las personas que incumplan dicha advertencia y en caso se le impondrán los apremios que la ley establece. Hago constar que se encuentra presente el, la representante del Ministerio Público, auxiliar fiscal Floridalma Azucena Leonardo García, de quien tengo a la vista su carnet que la acredita de la referida institución. Se le concede la palabra para que señale el lugar para hacer notificaciones. Presente, señor juez. También se encuentra el acusado Juan Gómez, de quien tengo a la vista su documento personal de identificación, quien se hace acompañar además de su abogado defensor del Instituto de la Defensa Pública Penal, el licenciado Willy Edison Quintana Patiño. Hago constar que tengo a la vista el carnet que lo acredita como trabajador activo de dicha institución. Se le concede la palabra para que señale el lugar para hacer notificaciones. Presente, señor juez. También se encuentra presente la señora María Rivera en su calidad de creyente de SIVA, quien se identifica con el documento personal de identificación, acompañándose también del abogado director Juan Valdés del Instituto de la Víctima. Hago constar que tengo a la vista el carnet que lo acredita como abogado colegiado activo, por lo cual se le concede la palabra para que señale el lugar para hacer notificaciones. Se toma nota de lo manifestado. Siendo el momento procesal oportuno, el imprescripto juez pregunta a las partes procesales si desean conciliar con fundamento en el artículo 66, literal E de la ley del organismo judicial, proponiendo fórmulas ecuánimes de solución al conflicto. En vista que no se llegó a ninguna conciliación, se continúa con el presente proceso. Se le confiere el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público a efecto que argumente y fundamente su requerimiento haciendo referencia de los medios probatorios con los que cuenta. También se le concede la palabra al creante adhesivo por medio de su abogado director a efecto que manifieste en cuanto al requerimiento fiscal. Y por último, se le confiere la palabra al acusado y abogado defensor para que ejerza el control sobre el requerimiento fiscal. En ese momento se le explica al acusado que tiene unos derechos constitucionales que le asisten. Por ejemplo, que le asiste el derecho a declarar o a tenerse a declarar, tiene derecho a contar con un abogado de su confianza y además que se le presuma su inocencia hasta que no sea vencida en juicio. Le pregunto al acusado si desea declarar en la presente audiencia o desea de abstenerse a ello. Si usted decide abstenerse a ello, esa circunstancia no se tomará en perjuicio suyo, y en ese momento se le concede el momento procesal oportuno para que usted pueda dialogar con su abogado defensor para asumir la actitud correspondiente. Se toma nota que el acusado manifiesta que no desea declarar. Al hacer un análisis de la plataforma fáctica, jurídica y probatoria y luego de haber escuchado los argumentos vertidos en la presente audiencia y por las partes de los sujetos procesales, así como las soluciones planteadas y fundamentos legales, el prescrito juzgador considera que la acusación presentada por el ente investigador cumple con los presupuestos procesales establecidos en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, por lo que resulta procedente abrir a juicio penal el presente proceso en virtud que existen suficientes medios para el efecto y con base a los medios de prueba aportados por el ente investigador y se tiene como hechos
concretos los descritos en la acusación. Por lo tanto, se abre a juicio penal la presente causa seguida en contra del acusado Juan Gómez por la participación del delito de negación de asistencia económica regulado en el artículo 242 del Código Penal. Se designa a esta judicatura como la competente para conocer a juicio. Se declara sin lugar la solicitud del abogado defensor en cuanto a desestimar el presente proceso. Quedan legalmente notificados de la presente resolución de la conformidad con el artículo 160 al 169 del Código Procesal Penal. Se le otorga la palabra al representante del Ministerio Público para que se pronuncie en cuanto a la necesidad de imponer medidas de coerción. Se toma nota de lo manifestado. Asimismo, se le concede la palabra al abogado director para que se pronuncie en cuanto a las medidas de coerción. Se toma nota de lo manifestado. Se le otorga la palabra al abogado defensor para que se pronuncie en cuanto a las medidas medidas de coerción para imponer a su patrocinado. De conformidad con lo que para efecto estipulan los artículos 261 y 264 del Código Procesal Penal, en los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva y además que por el delito que se abrió a juicio puede gozar de la aplicación de medidas sustitutivas. Asimismo, se considera que los documentos de arraigo presentados por el abogado defensor son suficientes para acreditar el arraigo de su patrocinado. Con base a lo expuesto, quien juzga es de criterio que ha quedado acreditado el arraigo, por lo cual queda desvanecido el peligro de fuga y además ya tiene los suficientes medios de prueba para desvirtuar el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Por lo cual se le otorgan las siguientes medidas sustitutivas: el arraigo en su propio domicilio sin vigilancia alguna. Quedan legalmente notificados de la presente resolución de conformidad con los artículos 160 al 169 del Código Procesal Penal. Se le pregunta al acusado si acepta dar el escrito cumplimiento a las medidas sustitutivas con las cuales fue beneficiado. Hago también de su conocimiento, en caso de incumplimiento de las medidas sustitutivas, se podrá revocar ese beneficio y se decretará prisión preventiva en su contra. En virtud que el acusado se encuentra en libertad, se ordena que permanezca en la misma situación jurídica. Se le confiere el uso de la palabra al representante del Ministerio Público a efecto que ofrezca la prueba lícita, legal, pertinente e idónea a ser reproducida en debate. Se le concede la palabra al abogado director del querellante adhesivo para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida por la representante del Ministerio Público. Se le concede la palabra al abogado defensor para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida por la representante del Ministerio Público. Se le confiere el uso de la palabra al abogado director del querellante adhesivo a efecto que ofrezca la prueba lícita, legal, pertinente e idónea para ser reproducida en debate. Se le concede la palabra a la representante del Ministerio Público a efecto que se pronuncie en cuanto a la admisibilidad de la prueba ofrecida por el abogado director del querellante adhesivo. Se le concede la palabra al abogado defensor para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida por el abogado director del querellante adhesivo. Luego, escuchar los argumentos vertidos en la presente audiencia por parte de los sujetos procesales, el infractor juzgador considera que la prueba ofrecida por parte de la representante del Ministerio Público, el abogado del querellante adhesivo, es legal, es lícita, legal, pertinente e idónea en virtud que los mismos guardan una relación directa con la acusación presentada y con los hechos que están siendo dilucidados en el presente proceso. Asimismo, debido a que no existió ningún pronunciamiento en contra de la admisibilidad de los mismos, por los que este juzgador estima pertinente no rechazar ninguno de los medios de prueba ofrecidos por parte de la representante del Ministerio Público y querellante adhesivo. Se señala audiencia para el día 21 de junio del año 2022 a las 10 horas para la celebración del debate oral y público, quedando las partes debidamente convocados a la presente audiencia. Se señala el día 14 de junio del año 2022 como fecha máxima para que el abogado defensor comunique a este juzgado la prueba lícita, legal y pertinente idónea para ser reproducida en el debate a efecto de ponerlas a disposición de los demás sujetos procesales. De la presente resolución quedan legalmente notificados de conformar con los artículos 160 al 169 del Código Procesal Penal. Se devuelve a la representante del Ministerio Público la carpeta ministerial que fue puesta a la vista del infractor juzgador, no haciendo nada más que hacer constarse. Finaliza la presente audiencia en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son las 14 horas. Muchas gracias.